La UH es un derecho universal a recibir una prestación social por tener un hijo, que es equivalente a la que cobra el trabajador formal. Bien, lo sacamos de la ecuación. Sí, no lo sacamos de esta ecuación. ¿Qué planes sociales entrarían en el capítulo laboral? Tenés 500.000 entran, ¿cuáles? 500.000 planes sociales de empleo. Y proyecto productivo comunitario. Que son 500.000. Son 500.000. Entre los dos. ¿Está bien no contarlos dentro de la desocupación? Mira, con los números, lo importante es lo que vos le quieras hacer decir a los números. No importa después, cuando vos decís cómo lo vas a medir. Lo que vos trabajes sobre ellos. Es como si vos me decís, ¿está bien medirte en la balanza de la esquina de tu casa, que no es una balanza científica? ¿No? Mira, por ahí si yo me mido todos los días siempre en la misma balanza, no pasa nada. Okay. Pero ¿sabés lo que está mal? Es creer que eso es trabajo. Claro, bueno. Pero eso no es un problema de este gobierno ni del anterior, no, viene del 2002. Del 2002 viene, cuando se crearon los planes. Sí, pero aclaremos esto pero Martín decía la parte interesante, que más allá de los planes concretos está todo el resto de trabajadores en el que se consideran ocupados aguantame esto, Delfina. Aguantame esto porque no quiero que quede... quiero insistir en lo que dijeron Martín y Seferino. No engloben a todos los que reciben planes sociales dentro del capítulo posibles desocupados. Son 500.000. Fueron muy claros los dos, son dos planes que reciben 500.000 personas. Me imagino que alguno, no, pero entonces hay 10 millones de planes. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Quiero que eso quede claro, porque si no, mezclamos todo con todo. ¿Alguien mandó al chat que tenemos en el programa hoy los planes sociales? Sí, así es. ¿Cuánta gente recibe un plan? Son 58 planes sociales que hay vigentes en la Argentina hoy. ¿Y lo recibe cuánta gente? 18 millones de personas, más 6,5 millones de jubilados, más 2 millones de subsidios. Hay alrededor de 27 millones de personas en la Argentina que reciben algún tipo de subsidio del Estado. No, pero espera. Los jubilados que pagan subsidio. Sacá jubilados. De los 6 millones y medio de jubilados. Es un derecho, sacá jubilados. Todos son derechos. No, bueno, no. Todo el mundo tiene derecho a la vivienda digna. Derechos son todos. ¿Cuántos son jubilados? De los jubilados 6.500.000, 3 millones no aportaron. Estamos en 18 millones. Esa cuenta tiene muchos problemas porque es una cuenta que aparenta decir algo que no es así, digamos. Hay efectivamente el Estado paga muchos cheques, sí. Paga alrededor de 22 millones de cheques, ese es el número, el último número. Paga 22 millones de cheques. La inmensa mayoría de esos cheques son de gente que aporta directa o indirectamente al financiamiento del sistema de seguridad social de la Argentina, porque hay que tener en cuenta que además, inclusive la gente que por ahí percibe una jubilación, y ahora algunos dicen, bueno, pero no hizo el aporte, 40% del financiamiento del sistema de seguridad social en Argentina se financia con impuestos como el IVA o los impuestos al consumo. Las amas de casa, cuando a veces está esta xenofobia que dando vueltas dice, no, guarda porque viene gente que tiene beneficio del Estado y no aporta. Pará que el 40% de la plata en realidad la aporta a todo el mundo. Me leíste a dónde iba, Pero parece un economista normal y todo, Tetazo. No, acabo de decir algo muy importante. Pero él acaba de hablar. Coincido en lo que dice y no lo tengo que contradecir en nada. Te estás con la realidad de un golpe con vos lo efecto yo lo consigo hace años. Saludalo a Tetaz, dale la mano. Martín, estás en un momento brillante. El momento histórico pasó en la realidad. Por favor, te lo pido. Reaccionaste. Reaccionó Martín Tetaz. Reaccionó Martín Tetaz. Aguántame que había interrumpido a Delfina. Espero que no la arruine ahora. Yo la interrumpí a Delfina. No, quería agregar el elemento sobre los datos de desocupación, de qué está pasando con los jóvenes y las jóvenes principalmente, porque en el Gran Buenos Aires, la desocupación llega a 1 de cada 4 mujeres menores de 29 años. O sea, es dramático el impacto que tiene si uno mira por estratos de edad y de género, ¿no? A eso sumale, bueno, el tema infantil. No, pero una cosa es la pobreza de que sabemos los datos de la UCA. No, pero digamos, porque estas son mujeres, uno ve los datos, por ejemplo, diferentes son en otras regiones del país, es un poquito menor la desocupación de mujeres y que en el Gran Buenos Aires. Esto tiene que ver con la búsqueda activa de trabajo. Repetí, ¿cuánto es el número? Es casi 25%. En el Gran Buenos Aires a nivel nacional es 22%. Perdón que yo había interrumpido a Alessandro. Falta un detalle. Él habló de 22 cheques. Él habló de 22 millones de cheques, pero está hablando de 22 millones del Estado Nacional. Por ejemplo, hoy la provincia de Buenos Aires libra también casi 2 millones de cheques. Docentes y policiales. No, eso es el IPS, no tiene nada que ver.
libra también 2 millones de cheques de asistencia social. Hay planes primer empleo, envión. También hay, además de los 58 planes nacionales, planes provinciales. Y después son unos datos. Les quiero hacer una pregunta a los economistas. Teniendo en cuenta que se contrajo el PBI en un 5,8%. No, ¿cuándo un 5,8%? En el primer trimestre con relación a... Sí, es lo que dijo el dato. 6%. Trimestre contra trimestre. Claro, estás comparando contra el mejor trimestre. No, pero pará. En el año 2,5%. Déjame terminar porque así entendés a dónde voy. Teniendo en cuenta que trimestre contra trimestre se contrajo 5,8%. Trimestre contra trimestre, que haya crecido la tasa de desocupación 1,1%. ¿Es poco? No, porque hubo un cambio cualitativo además en el tipo de empleo. Pasó un fenómeno interesante. Cuando vos mirás el efecto de lo que pasó con el desempleo, centralmente lo que te explica el mayor desempleo es el aumento de la tasa de la actividad. La tasa de empleo, el porcentaje de la población que trabaja, es casi la misma. Es 0,1% menos que el mismo trimestre del año pasado. Lo que te pasó es que cambió cualitativamente. Cayó mucho el empleo formal asalariado. Tuvo una caída del 2,5% del empleo formal asalariado. Tuvo una caída del 2,5% del empleo formal asalariado. Y crecieron formas de cuentapropismo, por ejemplo, como la que decía ella, todo lo que vemos... Pongamos dos ejemplos. Dame un ejemplo. De Uber, el empleo de aumentó Rappi, Globo, Uber y Rappi. Globo, perdón que doy las marcas. Aumenta la precarización laboral. Perdón que doy las marcas, pero todos esos sistemas sirvieron de colchón. Claro, por supuesto. Es el cambio cualitativo. Y todo fue demanda, además, ¿no? Porque bonos del Tesoro americano no compraron. Pero perdón, algo. Martín, te quiero hacer una pregunta sobre eso y tiene que ver con lo que nos viene a partir de ahora. Teniendo en cuenta que esa masa se precarizó, es empleo en negro, es empleo informal, hay gente suspendida que no paga lo que tiene que pagar, esos empresarios, ¿no? Digo, este ajuste que nos pide el fondo en cuanto a aportes, tributo, etcétera, ¿nos va a venir ahora algo peor de lo que venimos viviendo? Mirá. Si esta masa salarial, que dejó de ser algo en blanco, con cargas sociales, como nos pedían, ahora se precarizó, es empleo en negro, ¿se viene algo peor de lo que venimos sintiendo? A mi juicio... O sea, para cumplir las metas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, a mi juicio el impacto de la crisis no tiene que ver tanto con el Fondo Monetario, sino con la devaluación, con la consecuencia de haber chocado el año pasado. Ajá. La economía venía gastando 30.000 millones de dólares de más hasta el 2017, se quedó sin dólares en el 2018 y consecuentemente el precio del dólar saltó y reflejó esa escasez de mayores dólares. Entonces se te fue el dólar de 20 a 45. ¿En qué modifica nuestra relación con este ajuste que venimos teniendo, esta situación laboral? No, insisto, centralmente es cierto que la demanda agregada de las 4 locomotoras que vos tenés para recuperar el crecimiento de la economía de una crisis, digamos, tenés 4 locomotoras. El gasto público, el consumo, la inversión y las exportaciones. De esas 4 locomotoras, es verdad que el gasto no va a empujar, el gasto de hecho está tirando para abajo porque hay contracción del gasto en términos reales. La locomotora que en realidad te hunde el nivel de actividad es el consumo centralmente, que fue la que más cayó. Que no tiene que ver, es otra locomotora diferente. Okay. ¿Me entendés? Pero perdón, a ver, yo quiero escuchar a Delfina con la misma pregunta. Quiero escuchar la respuesta de Delfina a la misma pregunta. Sí, me parece que está demostrando el mercado de trabajo los efectos de esta crisis, combinado la devaluación, que digamos sabemos que pulveriza los salarios reales, con el ajuste del gobierno que estira para abajo el gasto público. Puede tener cae el 10% del consumo y un 2,5% la inversión. El tema es que nos dijeron, Cambiemos nos viene diciendo que este ajuste va a permitirle al sector privado compensar los planes y todo del Estado, y vemos que es absolutamente contrario. El sector privado se va retrotrayendo, vemos pérdidas y cierre de pymes, de empresas, de fábricas. Y el efecto de la tasa de interés no es neutra en esto, porque es un costo más de la economía. A ellos la pregunta, ¿cuál? Sí. ¿Qué efecto puede tener este número de desocupación en la próxima elección? A mí me parece que el gobierno es bastante audaz para, digamos, manejar los números. Tiene un 32% de pobreza, lo que hablamos de 1 cada 2 chicos es pobre. Digo, lo que deberíamos intentar es que estos números empiecen a reflejarse en la voluntad popular en las calles. ¿Puedo aportar un dato? ¿no? Perdón, por favor. ¿Puedo aportar un dato? Porque me parece que también tenemos que tener datos. A nadie le gusta tener un 10,1. A nadie le gusta que haya gente que tenga que buscar un segundo empleo porque con el primero no le alcanza la guita. De los planes, solamente el 4% se transformaron en trabajo. O sea, solamente el 4% de la gente que tuvo planes dejó el plan para transformar su plan, que es indigno vivir de un plan porque son 2 pesos, es una vergüenza, en un trabajo.
Pero convengamos una cosa, por más que suene mal, y nosotros somos personas, la mayoría estamos en relación de dependencia, el sistema actual hace que nadie tome. ¿Por qué? Por cada 100 pesos que me pagan a mí, que soy un empleado blanco, la persona que me contrata a mí en blanco tiene que poner 80 en impuestos. 160 y vos cobrás 60. Y a mí de los 100 60. Me quedan 50 o 60 porque pago impuestos. Entonces yo quiero saber, con este sistema que hoy premia la antigüedad y no premia la capacidad y que tapona que mucha gente pueda ingresar al sistema laboral, ¿quién toma gente en la Argentina? Nadie. Y otro dato que hay que acomodarlo, nos sobran abogados, nos sobran médicos, nos faltan ingenieros petroleros. En Vaca Muerta necesitamos 100 y como mucho tenemos 50 que se reciben. El sistema tecnológico, tiene hoy mayor demanda que la cantidad que entra. Pregunta rápida, porque tengo un informe para poner. A lo que dijo Paulo, a lo que acaba de describir Paulo, ¿no genera más economía informal al final? Obvio, más negro. ¿Qué es lo que sucede cuando se analiza esto? Yo creo algo distinto. Pero no lo que dice, crecimiento ya sabemos eso, pero yo pregunto qué genera. Que regales el salario, no lo tomo. Pero si le cobras impuestos a todo el mundo y lo aniquilás con impuestos. No me acuerdo si era el efecto Tansi, era el efecto Vito Tansi. A la medida que vos asfixiás con impuestos llega un punto en el cual aumenta el negro. Hay que separar entre el efecto de la coyuntura y el efecto de mediano y largo plazo una vez que pasó la crisis, digamos. Sí, el estructural. Es decir, una cosa en la coyuntura. En la coyuntura es como dice el Vasco, por más que me regales el trabajador, no lo contrato si no tengo la posibilidad de vender. Eso está claro. Ahora, en una mirada, vos, una vez que esta crisis, como pasan todas las crisis en Argentina, va a pasar. Tuvimos 15 de estas. 15 en los últimos 70 años. Una cada 5 años. Lo que a mí me preocupa es que si nosotros no resolvemos el problema que está diciendo Paulo, nosotros dentro de 5 años vamos a tener otra. Vamos a debatir más profunda. A ver, en Argentina hablamos mucho de Venezuela. La producción encontró una perlita. ¿Cómo habla Venezuela de Argentina? Mirá. En Telesur. Argentina. Sin duda alguna, las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri han llevado a miles de argentinos a la pobreza en los últimos años. Una situación dramática que combina la falta de trabajo con el aumento de la inflación. Veamos a continuación la dura realidad de los argentinos. En Argentina, la crisis cada día va en aumento. Un ejemplo de ello se puede apreciar a diario en pleno centro de Buenos Aires, donde múltiples familias hacen fila por un plato de comida de caridad. Puertas adentro de sus hogares, otras familias se ven obligadas a recortar gastos para así poder llegar a fin de mes. La crisis económica ha modificado la vida de los argentinos y la incertidumbre crece cada vez más, una realidad que se traslada a los números. En los últimos meses, miles de argentinos se han sumado al indicador de pobreza. Todo esto producto de las políticas de Cambiemos, que han llevado a la economía argentina a la recesión, haciendo que adquirir productos básicos como la leche, la carne o el pan sean cada vez más difícil. Según datos oficiales, a finales de 2018, la tasa de desempleo llegó al 9,1% y sigue creciendo. Durante un año, 268.300 personas quedaron desempleados. La inflación sumó un 47,6% en 2018 y acumuló más del 19% hasta mayo de 2019. En medio de la crisis, a diario, en esquinas, plazas, parroquias y comedores homes, ofrecen alimentos y ropa cada noche. Monseñor Carlos Ticera, presidente de Cariatas en Argentina, expresó que para muchos argentinos la cena pasó a ser un recuerdo y que la situación no se arreglará con limosnas, sino con política, y aseguró que se está evidenciando un empobrecimiento de la clase media. Si bien Mauricio Macri prometió pobreza cero en su campaña que lo condujo a la Casa Rosada, al llegar al poder hizo todo lo contrario. En la actualidad, unas 7 millones de personas reciben subsidios para paliar la pobreza, pero los pobres son el doble, es decir, un 14,3 millones de personas. La inflación rampante y el ajuste fiscal ha hecho trizas el bolsillo de las familias, incluso de aquellas con más de un salario. El alto costo de las tarifas que hasta el 2015 estuvieron subsidiadas ahora son una carga pesada debido al aumento de hasta 1000% de gas, luz, agua y transporte. Agrego cómo vi yo el informe. Yo el informe lo vi monitores, uno de los fondos que tenemos, más el sonido ambiente y una voz. Claro. Es verdad.
Es verdad. Sí, Brancatelli. Es verdad. Lo hiciste vos. Pasó Venezuela y te dijo que estabas en crisis. Pero pará, perdón. Pasó Venezuela y te criticó. Perdón. No, bueno, pero no es Venezuela. Es un medio para contestarle a Brancatelli. No, único, claro, es un medio de comunicación que analiza la realidad. 100.000 venezolanos vinieron a la Argentina. Perdón, repetí. 130.000 venezolanos vinieron a la Argentina durante los últimos 4 años. Mucho menos que a Perú y a Chile. Pero se quintuplicó en los últimos 2 meses. Aclaremos, porque dicho así la frase suena que vinieron todos a Argentina. No. 1.100.000 fueron a Colombia, el triple fueron a Perú, otro tanto fueron a Chile. Estamos muy lejos. Perú y Chile no. Y tienen una afinidad. Argentina está muy lejos. ¿Y con Chile qué afinidad tienen? Argentina está muy lejos. Es el eje del Pacífico, es histórico. Eso. No van a Brasil, es Colombia, no Venezuela. Venezuela está atravesando una crisis galopante, algunos le dicen dictadura, otros se cuestiona una democracia frágil, lo que quieran. Eso no imposibilita que un medio de comunicación haga un análisis de la crisis que está atravesando Argentina, porque no le erró nada. Te pregunto, no es que el muerto se ríe del degollado, de buena onda. No, está mucho peor Venezuela. Hagamos una cosa. ¿No es que el muerto se ríe del degollado? No dijo que Argentina está peor que Venezuela. Analizó el contexto argentino lo que está pasando. Macri no cumplió con nada, prometió una cosa, hizo otra. Una empresa estatal que marque cosas que acá están mal, pero que tiene 1.600.000 de inflación, que tiene gente que perdió. Pero no está hablando de Venezuela, está hablando de Argentina. Lo dijo la madre de Fulano. Acá bajaron 10 kilos, no tienen comida, no tienen medicamentos. Por favor. La primera que creo es que obviamente la televisión venezolana va a criticar el país al que se están yendo todos los venezolanos, para empezar. No es así. No, sí, se es uno de los tantos países. Es donde porque el quinto destino. Es el quinto. Expliquemos esto, te busco los números exactos. Disculpa, y te vas a sorprender. Se quintuplicó la llegada de venezolanos a Argentina. Sí, pero en Perú, en Chile, en Colombia, mucho más. ¿Y vimos los informes de los demás países? No. No sabemos. Seguramente hay informes de los demás países. No sabemos. Seguramente. Van a criticar los países a los que los venezolanos están yendo. Sí. Obviamente. A Rusia no van, a Cuba no van. Por otro lado, por lejanía. Bien vivo, por idioma. A Cuba, déjenla hablar, dejen terminar el concepto. Yo creo que van a criticar todo país al que los venezolanos se vayan. No vimos informes sobre Chile, pues no los pasamos, pero seguramente hay. Y por otro lado, también creo que hablando de precarización laboral, los venezolanos que llegan a la Argentina es el alto índice de trabajos en negro en la Argentina. No coincido con Ernestina en este punto. No creo que van a criticar a los países a los que los venezolanos van. Van a criticar a los países cuyos gobiernos, como el de Mauricio Macri en la Argentina, desde el día 1 de asumir la presidencia, cuestionó la legitimidad de Maduro para seguir en el poder. Y el canal que lo emite es un canal del gobierno. Entonces es un tema político. Claro, pero seguramente Chile criticó a Venezuela, seguramente Colombia criticó a Venezuela. Más allá de lo político, en la escala inflacionaria venimos atrás de Venezuela. Se nos quisieron alejar de Venezuela y nos Pero Luis, perdón, si alguien cree, ¿alguno viajó? Porque yo tuve la suerte, yo tuve la suerte de ir a trabajar por el fútbol. Yo fui 5 veces. Tienen un 87% de pobreza. La gente come basura. Nosotros estamos muy mal. Pero si alguno cree que nosotros somos Venezuela, está mintiendo notablemente. Notablemente. Hay desnutrición. Tampoco que kirchnerismo te llevaba a ser Venezuela. No hay nada. Las dos son mentiras. Les corre agua por las venas. Escuchan el informe de estos hijos de su madre que viene a hablarle a todos los que dicen que está muy bien, que se puede criticar a la Argentina. A mí no me corre agua. Yo cuando escucho a estos venezolanos de mierda que vienen a decir desde un canal estatal garpado por un régimen dictatorial que en la Argentina se vive mal, mientras ellos se cagan de hambre allá, después de haber oprimido al pueblo durante 10 años, no son los venezolanos lo que hacen. Sí, ¿qué era lo que hablaban? Japoneses eran. De venir a tocar la Argentina, que se vayan a la mierda los venezolanos y todo. Sí, señor. Es un exabrupto. Derrapó, doctor. Eso es, me hace mal. Estamos me hace mal. ¿Tiene agua en la copa el doctor? No sé si tiene agua en la vena, pero en la copa no sé qué. En la copa no hay agua, Manga de alcahuete. Así que está muy bien que los venezolanos digan esto. Brancatelli está muy bien. No se analice. ¿Qué tenés? ¿Agua en las venas? No sé qué tiene usted en la copa. Yo la vena tengo que te digan, vos dejás que te digan que vivís en un país de mierda y vos te la tragás porque te gusta, porque son malos, porque es maduro. Cambio y mostremos educación hacia los hermanos venezolanos. ¿Qué hermanos venezolanos? Estos tipos son unos tipos que están garpados
zarpado por el gobierno de Maduro para venir a joder y a mojarnos la oreja mientras nos mandan 130.000 venezolanos. ¿El pueblo venezolano? ¿Pero qué es el pueblo? ¿Quién es el que habla? Es el pueblo venezolano. Bueno, entonces digamos, estos fantoches que están hablando, hay que hacerle la CONADEP del periodismo de la mano de Daddy Brieva y no creernos lo que los tipos dicen. Eso es lo que digo. Son unos fantoches, nosotros lo pasamos y lo repetimos. Alessandro, pero te voy a hacer una pregunta. Más allá del Yo soy contexto, argentino, Brancatelli. No me nadie creo lo la duda, patria grande nadie de lo estos duda. No sé qué está discutiendo. Está haciendo un show. No, ningún show. Está quedando como un payaso ante miles de televidentes. Bueno, está bien. Está pensando más payaso mediático. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Más allá de analizar Venezuela, que tanto lo indigna, y lo hace decir barbaridades. Me indignan esta manga de cachivache, no de Venezuela. Lo hace decir barbaridades al aire, lo cual está muy mal. Perdón. Mi nuera es venezolana. Escuche, aunque sea un adulto. Mi hija vivió en Venezuela. Aunque sea un adulto y le cueste escuchar, escuche esto. Sí. Más allá de su indignación hacia Venezuela y hacia su pueblo venezolano, ¿qué le pareció que estuvo mal del informe de lo que dijo sobre Argentina? ¿Qué no coincide el informe? El informe tiene muchas partes de cierto. ¿Qué? Dígame qué. Pero a mí mintió, me molesta como argentino. No, le estoy diciendo la verdad. A mí me molesta. ¿Qué le molestó bronca. No hago como vos que aplaudís como una foca. Qué buen informe. Es un payaso qué buen usted. informe. No me responde a lo que estoy diciendo. Eso sí te respondo. Me molesta. ¿Qué le molestó el informe? ¿Qué puntualmente? ¿Qué dijo que no le gustó? Me molestó del informe que vos lo aplaudas como una foca. El informe puede ser bueno o malo, pero no me gusta que hablen así de mi país. Aplaudo como una foca, listo. No ya me lo gusta respondí. que hablen así. ¿Qué le molestó el informe que no le gustó? Que hablen así de nuestro país mientras nos mandan todos los días. Está respondiendo, es abogado, no está respondiendo a la pregunta. Doctor, ¿a qué pregunta? La pregunta, la que hacés vos. No más preguntas, señor juez. ¿Quién puede ser de Telesur? El informe hubiese sido de la televisión Cecilia. canadiense. Usted no hubiese No, reaccionado lo quiero así. ayudar. Igual. Lo quiero ayudar a él. No, ¿ves? Me hubiese molestado Poquito. igual, porque no me gusta que hablen mal de mi país. No me gusta. Bueno. No está hablando, no, está no, analizando. Cecilia, a ver, No, para que vos Cecilia decís- está de acuerdo con nada, Marisa. te quiero Mauricio. ayudar. Lo que vos decís que es tendencioso. Es un informe No, tendencioso. es lo que pasa. Tendría que haber mostrado A ver, A ver, todo lo Cata. demás que Cata que no habló. Cata que no habló. 2 minutos y siguen con el debate. Yo quiero expresar mi solidaridad con los hermanos venezolanos que además de que Claro. están pasando un gobierno autoritario, pobreza, desempleo, desde acá no podemos, doctor, Pero, chicos, los que vienen acá decir dejan a Si sus yo no estoy venezolanos hablando de los mierda. periodistas, pseudo periodistas, Pero esto hay que le quiero aclarar- aplicar la CONADEP del periodismo Una de cosa Daddy es el Brieva. informe de la televisión, que puede ser cuestionable o no, y desde qué lugar lo hacen, y por qué no se miran su ombligo, y otra cosa es decir venezolanos de mierda que vienen a hablar de totalmente nosotros. Yo hablé de Hay que estos repudiar venezolanos, eso. dije, Cata, periodistas dejan a que su hablan de perdón. la Argentina. Doctor, yo gustaría- que lo aprecio. perdón, me gustaría Dejan decir a una- sus A ver, por familias favor. allá. Yo que viajo muchas No, pero él veces- habló del informe, ¿eh? Yo hablé del Por informe, eso, no de pero- los venezolanos que pero vienen. no, Usted dijo los venezolanos. venezolanos. Dije, Yo no creo que estos sean venezolanos que hablaban en el noticiero. Pero ni Oye, siquiera ahora no sabemos se- quién ahora es el se autor de ese contradice. informe. pero ¿y qué importa lo que sea? Digo que a mí me duele, yo soy argentino y me molesta, me duele. Tenés que tener doler, pero la realidad me es duele. otra a veces. Mucho de Me abogacía, duele. pero lo que no entendés es que los kirchneristas, cuando critican a la Argentina porque está Macri, aplauden. Por Y van a feliz, y esto es lo que aplaudir digo, siempre. porque no son patriotas, No, porque tienen son- sangre en la vena son para que eso les guste, partidarios, son porque prefieren partidarios. eso, porque se creen el cuento de la patria grande, Son porque se partidarios. cansaron de chupar en la media a Chávez, que nos vendía el petróleo, el fuelol, que no se podía A mí ni me usar. duele mucho lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, te duele, no sí, creo que claro se que te duele. comparta con Pero- que se pueda pero si no comparar estamos con hablando de eso. Venezuela no tiene industria nacional, Argentina Es un sí la gobierno tiene. autoritario. Es más, hacen mucho más de lo que pueden Son dos con lo puntos que distintos. tienen. Una Perdón, cosa es lo que perdón, pasa en perdón, Venezuela, perdón, lo podemos perdón. analizar. Y otra cuestión, que lo que Me dijo el duele informe, mucho. te guste o no, es verdad. Lo haya dicho un canal venezolano, Espera. ucraniano o polaco, es lo mismo. Espera que ya volvemos, ya Analizó volvemos. estrictamente Ya lo que pasa volvemos. acá.